Queridos amigos, muy buenas. Aquí seguimos en Pattaya celebrando nuestro 25 capítulo general de los misioneros redentoristas. Hoy en concreto nos acompañan dos hermanos, dos redentoristas laicos. Son José Antonio Hidalgo, que proviene de la provincia de Centroamérica, aunque él representa a la Conferencia de América Latina y el Caribe, y también a Rafael Junquera, de la provincia de Madrid, que representa a los laicos de la Conferencia de Europa. Bienvenidos. Queremos haceros algunas preguntas, de manera que escuchemos en labios, en boca de un laico, pues qué significa ser un laico, cuáles son las implicaciones más concretas en vuestras unidades y cuál es vuestra experiencia particular. En primer lugar, queremos saber qué significa ser laico en general en la Iglesia y en concreto qué nota característica tendría esto de ser laico redentorista. Muchas gracias por la bienvenida. Pues para mí ser laico en la Iglesia es ser un creyente más, ser un creyente más en medio del mundo, en medio del pueblo, de ahí la palabra laico, que viene de laos, pueblo. Por lo tanto, sería ese creyente que está en el mundo, mientras que el profeso, el religioso, pues ya ha hecho otra opción por vivir su fe desde una profesión concreta, una profesión de fe desde el sacerdocio o la vida religiosa. Como laico en el mundo, para mí y para muchos de los laicos que represento, pues es tomar una opción como creyente en todas las facetas de la sociedad en la que estamos. Tomar una opción desde la propia profesión, considerarse creyente desde la propia profesión, tomar una opción desde los propios compromisos sociales, desde la propia familia, desde las amistades, etc. Creo que hoy en día hay que dar un paso más en el tema de la fe y en el tema del compromiso de la fe. No podemos considerar que nuestro compromiso como creyentes se debe limitar hacia dentro de la Iglesia, solo para el templo, y somos o adoptamos nuestro compromiso creyente precisamente cuando dejamos la familia, cuando dejamos el trabajo y vamos a dar catequesis o vamos a hacer otro compromiso. Creo que no. El gran reto que tenemos hoy en día para sentirnos laicos dentro de la sociedad y dentro de la Iglesia es ese sentir creyente, pero en la propia sociedad, en todas las actividades que estamos realizando. El plus que nos daría, como si es que podemos llamar plus, no me gusta la palabra, pero me ha salido, esa nota distintiva que tendríamos como redentoristas, para mí es el lema de los redentoristas, copiosa apuceum redentio. La redención es copiosa, es decir, tenemos algo alegre y algo liberador del hombre que debemos llevar a la sociedad. Ya está bien de una carga negativa de toda la fe, de todas las creencias, no. Nosotros como creyentes debemos decir a la sociedad y como redentoristas que está liberada, que debemos de abandonar las cargas, abandonar la idea de pecado, abandonar tantas cargas que la propia Iglesia ha ido echando en los hombros de la humanidad. No, o sea, para mí la opción como redentorista, una opción clara y grande es esa, llevar esa liberación, esa redención al mundo. Desde el Concilio Vaticano II hemos oído mucho acerca de los laicos, y en positivo, gracias a Dios, ¿no? Ha habido un reencuentro con esta figura de la persona que no está a priori consagrada y que sin embargo sirve junto a otras personas que sí lo están dentro de la Iglesia, ¿no? La pregunta que sí nos podemos hacer un poquito más profunda es ¿cuáles son los ámbitos de misión compartida? ¿Cuáles son los que existen a día de hoy, según tu criterio? ¿Y cuáles son, según tu criterio, también los que debería existir o aquellos que quizá deberían todavía trabajarse para que en el futuro los laicos tengan una misión compartida más real y explícita? Gracias a Dios y gracias al Vaticano II y que se ha ido poniendo en marcha, pues hoy en día los ámbitos de misión compartida son muy amplios. Es verdad que todavía cuesta, le está costando a la Iglesia clerical
ceder parte de determinadas responsabilidades a los laicos que estamos alrededor. Sin embargo, hoy en día pues sí, se está compartiendo muchos ámbitos de la misión, desde todo lo que es la pastoral, toda lo que es la pastoral de evangelización directa, de catequización, como determinados trabajos de responsabilidad dentro de la propia Iglesia o dentro de las propias órdenes religiosas. Dentro de los redentoristas pues somos varios los laicos que estamos en los distintos secretariados, en las distintas comisiones, y hoy estamos en un capítulo general, estamos 5 laicos en un capítulo general, lo cual es de agradecer, y se nota que se han dado pasos. Y además somos hombres y mujeres los que estamos en un capítulo general de una congregación de hombres, ¿no? Lo cual es un paso adelante. Pero yo pediría algo más, yo creo que hay que conseguir mucho más. Primero, yo creo que es que los ámbitos de misión implican que redefinamos el concepto misión. Para mí, dentro de la Iglesia y dentro de los propios redentoristas, me gustaría redefinir ese concepto de misión. O sea, misión no solo creo que debemos seguir limitándola a la evangelización directa y expresa, que sí, es la básica, es la importante, es la primera y principal, pero luego, como hoy decía en mi grupo, debemos de dar un paso más. Nos hemos limitado muchas veces a esa misión compartida, dejarla encerrada en los 4 muros de la Iglesia. La vieja Europa se está agotando, y hablábamos, y el otro día hablaba contigo también, un poco cómo la Iglesia en Europa se va agotando en sí misma. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a mirarnos el ombligo, estamos hacia adentro, haciendo trabajo hacia adentro. Pero ¿dónde está nuestro trabajo con la gente que no viene a nuestras iglesias? Porque abramos las puertas, porque hagamos muchas actividades muy atractivas, el que no va a la iglesia no va a acudir de todas formas. Ahí fuera es donde nos están esperando. Entonces yo creo que otros ámbitos de misión, por ejemplo, es la propia profesión. Yo mi trabajo como profesor me lo planteo como un trabajo misionero. Yo sé que como creyente y como creyente redentorista no puedo hacer mi trabajo de profesor de cualquier manera. Yo tengo que atender a los alumnos atendiendo a su propia personalidad, atendiendo a su humanización y a ofrecerles un algo más, que está dentro de mi propia responsabilidad, está en el acompañamiento personal, está y por supuesto cumpliendo honradamente, éticamente, los que son los compromisos básicos de mi profesión. Pero también en el mundo de la familia. O sea, hoy se habla mucho de que hay que saber compartir el mundo laboral con el mundo de la familia. Muchas veces el mundo del compromiso, de la misión, en algunos casos puede apartarte de tu propia familia. Ojo, yo eso a muchos colegas, a muchos compañeros de misión, pues se lo hago ver. Entonces, de nada sirve que tú estés evangelizando el mundo y trabajando en un compromiso por la sociedad cuando tienes a tu familia abandonada a un lado, tus hijos, tu mujer, no. O sea, nuestros principales compromisos son esos y ahí está un ámbito muy importante que tenemos que ir abriendo en la propia sociedad. Hay muchísimos campos, todo el campo de la acción social. Todo lo que estamos viendo aquí en Pattaya de la Ray Foundation, pues creo que nos debe dar un aldabonazo a todos de cuál debe ser esos nuevos campos de misión que debemos abrir para los redentoristas y para la Iglesia. A propósito de lo que estás comentando, que es muy interesante, ¿cuál es tu experiencia personal? Como laico redentorista, ¿en qué ámbitos te has sentido con más libertad para participar? ¿En qué ámbitos crees que como laico te has sentido realizado? Han sido varios los ámbitos. Bien, es verdad que tú me dices que me he sentido con libertad. Los he tenido que luchar y en algunos casos con sudor y sangre prácticamente, en otros no. Y es verdad que ahora mismo me encuentro muy acogido dentro de la congregación, pero hay caminos que abrir. Yo creo que ahí estamos abriendo, y hablo en plural porque somos muchos los laicos y yo no quiero olvidar los que están detrás de mí, porque yo estoy aquí en representación de tantos y tantas otros y otras,
pues creo que es importante todo el campo que se está abriendo a través de la nueva organización civil, la Fundación Europea para el Estudio y Reflexión Ética. Para mí ese es un campo en el que me he sentido apoyado, si no por todos los redentoristas, sí por la congregación y sí por mi provincia, y creo que es un campo muy importante que se está abriendo en la sociedad española, pero creo que también es un campo de acción para todas las sociedades donde estén implicados los redentoristas, porque el hecho de poder llevar la reflexión ética hoy en día al mundo de la empresa, al mundo de la sociedad, al mundo de la educación, al mundo de la familia, etcétera, etcétera, y poder hacer la reflexión ética y moral que San Alfonso planteó para los cabreros del sur de Italia, pero que hoy en día esos cabreros hay que hacer una nueva lectura. Para mí es muy satisfactorio llegar a una empresa y empezar a hablarles de ética y de moral y decir, y ver cómo se les abre la boca, los ojos, pero esto es la moral, pero esto no es cosa de curas, pero esto... Entonces creo que ahí se estamos abriendo un camino muy importante, o para los propios religiosos. O sea, la última experiencia que hemos tenido de ofrecer a un grupo de parroquias, hacerles una auditoría ética según los criterios de la doctrina social de la Iglesia, ha sido una experiencia muy curiosa y muy útil y práctica para un grupo de parroquias de una zona de España, de la zona de Mallorca, ¿no? Porque es hacerles ver, aterrizar en los propios doctrinas de la propia Iglesia que muchas veces nosotros dejamos al lado. Nosotros como creyentes, como órdenes religiosas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un campo importantísimo que a través de esta fundación estamos abriendo y que yo siento que ahí es, también por unirlo a las anteriores preguntas, es un campo de misión compartida que se está abriendo y que puede dar muchísimo fruto para bien del hombre de hoy en el futuro. Y si pensamos en alguien que no conoce la congregación, alguien que a priori no sea religioso, creyente, ¿cómo explicarías tú, perdona que te tutee, cómo explicarías cuáles son las implicaciones concretas que tienen el compromiso de ser laico redentorista? ¿Qué conlleva ser un laico redentorista? Si hay graduaciones, no lo sé, supongamos que esa persona no lo sabe, ¿cómo le contarías a esa persona qué es un laico redentorista y cómo se forma, cómo va creciendo dentro de la comunidad? Sí, yo creo que es importante saber y dar a conocer que dentro de la propia congregación, desde el capítulo de 1991, pues se instituyó una figura muy concreta, que es la del misionero laico del Santísimo Redentor, que está estructurada como un compromiso muy serio y personal de cada uno de los laicos que quieran o se sientan identificados con el propio carisma de la congregación del Santísimo Redentor. Claro, para eso, para llegar a ese punto donde hemos llegado algunos, pues es importante saber que podríamos establecer distintos momentos de compromiso, porque, como hemos dicho y hemos empezado nuestra conversación, una cosa es ser laico en la Iglesia. Hay muchos creyentes y muchos de nosotros también hemos empezado así, que tu propia fe te lleva a tomar un compromiso y entonces como laico estás realizando una labor dentro de la Iglesia. Pero en un determinado momento, algunos de nosotros sentimos un enamoramiento especial por un carisma, que un carisma no es ni más ni menos que una manera de vivir los valores evangélicos, el carisma redentorista, a través de nuestra parroquia, de nuestro santuario, y en ese vivir el carisma redentorista, que como decía antes, es una opción clara por considerar que el Evangelio es una noticia buena, que todos estamos salvados, que la redención es para todo y que por lo tanto hay dos grandes vías de opción directa que ha optado esta congregación para llevar ese mensaje. Una es la misión directa y otra es el estudio de la moral. Y el estudio de la moral para hacerla asequible a todo el mundo y también para quitar un poco la carga del complejo de culpabilidad, como estableció San Alfonso en su día, ¿no? Bien, pues los que descubren esos valores evangélicos merecen la pena ser vividos desde este carisma, pues
dan un pequeño paso, que es constituir grupos de laicos redentoristas que quieren vivirlo de esa manera, y entonces están trabajando ya directamente en una parroquia, en un santuario, y que, por cierto, pues en España nos juntamos una vez al año en un monasterio al norte de España, el monasterio Nuestra Señora del Espino, donde compartimos nuestras experiencias todos los laicos que hemos querido vivir dentro del mundo redentorista. Pero llega un momento también que algunos de nosotros queremos ofrecernos, para que se cuente con nosotros y con nuestro tiempo a la propia congregación. Y esos somos los que hemos dado el paso por ser misioneros laicos del Santísimo Redentor. En nuestro caso, en la provincia de Madrid, pues hacemos ese compromiso solicitándolo al gobierno provincial. El gobierno provincial pide o solicita el visto bueno de nuestra propia comunidad de laicos y el visto bueno de la comunidad religiosa con la cual colaboramos. Obtenido esos vistos buenos, el Consejo Provincial decide si nos acepta o no. Una vez aceptado, hacemos un compromiso, y un compromiso con el propio Gobierno Provincial, en el cual nos ponemos a disposición del Gobierno Provincial para que nos oferte y nos pida, nos solicite realizar determinadas actividades de misión compartida. Y ahí es donde actuamos ya como misioneros laicos del Santísimo Redentor, donde algunos estamos implicados en la fundación que antes mencionaba, estamos implicados en distintos secretariados, estamos implicados en la misión y en los grupos misioneros directos, o estamos implicados ahora mismo en ser representantes en este capítulo general. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias.